Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti, oh Dios, en esta preciosa tarde. Padre, agradecido, Señor, por tu bondad, por tu infinita misericordia para con nosotros, Padre. Pidiéndote, Señor, que en esta hora seas tú quien hables, Padre amado, a esta tu congregación a través de esta palabra, Dios mío. Padre, que en este día seas tú glorificado, Señor. Que todo lo que hagamos, Dios mío, aleluya, en este momento sea para tu gloria y tu honra, Señor amado. Que sea tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Cuando leemos estos versículos bíblicos, no podemos dejar pasar por alto lo que sucede realmente en el comienzo del capítulo 5. Ahí leímos del versículo 21 en adelante, pero hay algo que sucede un poco antes a esto que acabamos de leer. Y es que la Biblia nos narra de la historia de cuando Jesús fue a la región de los Gadarenos, y allí se encontró con un hombre que estaba endemoniado, que tenía una legión de demonios adentro. Y Jesús entonces sana a este endemoniado. Y una vez que el pueblo se entera, aleluya, de lo que Dios había hecho y de la situación de que Dios, una vez había sanado a este hombre, había pedido sacar esta legión de este hombre, la legión de demonios le habló a Jesús y le dijo: bueno, déjanos ir a esos cerdos que están allí. Y cuando entonces Jesús se lo permitió, aleluya, los cerdos se fueron por el barranco y llegaron al mar. Y las personas que estaban allí, los que creían, aleluya, los que tenían alguna posición económica invertida en aquellos cerdos, se molestaron por la actitud del Señor. Y entonces le pidieron al Señor que se fuera de aquel lugar, que se fuera de toda la región. ¿Y qué hizo el Señor? Cuando le dijeron al Señor: váyase de aquí, el Señor precedió y entonces se marchó. Cuando usted le dice a Jesús: mira, no te quiero en esta situación, no te quiero en aquella situación, el Señor es un caballero, y entonces Él se mueve del lugar y se sale de aquel lugar porque usted se lo pidió. En este caso entonces podemos ver que sigue la historia, y ahí entonces nos dice que Jesús se montó en la barca y fue al otro lado del mar. Y mientras en aquella región de los Gadarenos había una multitud que quería que él se fuera de aquella región, al otro lado del mar nos dice la palabra que había una gran multitud que estaba esperando por el maestro. Y en aquella gran multitud había un hombre que tenía por nombre Jairo, y este hombre estaba esperando a Jesús en medio de aquella gran multitud. Cuando vemos que la Biblia nos dice que Jairo era un principal de la sinagoga, comenzamos a tratar de indagar un poco más de quién era este hombre. Y vemos que este hombre no tan solo era uno de los responsables de la sinagoga local, sino que era un líder laico, aleluya, de la sinagoga. Era un fariseo, era un judío que perseveraba en la tradición hebrea y en la ley de Moisés. Y si usted recuerda bien todo lo que sucede en el Nuevo Testamento entre Jesús y los fariseos, usted sabe que la relación de Jesús con los fariseos nunca fue una muy buena. Que los fariseos siempre estaban buscando la oportunidad de acusar a Jesús o de tratar de tergiversar el ministerio que Jesús tenía en la tierra. Pero al contrario, este hombre llamado Jairo fue ante Jesús. Dice la Biblia que con humildad y respeto, y se postró a los pies de él, se humilló ante Jesús. Y seguimos indagando más adelante en esos textos bíblicos y podemos ver que Jairo tenía una gran necesidad. Y esa gran necesidad es la que lo impulsa a él a ir a los pies del maestro y pedirle al Señor: mire, yo tengo una necesidad, tengo una hija y mi hija se encuentra agonizando. Y ahí es cuando él le dice a Dios, aleluya, Jesús en el capítulo 5 versículo 24 de Marcos fue con él, aleluya, y le seguía una gran multitud. Jairo le pide al Señor: mira, yo necesito que tú vayas conmigo a mi casa. Yo necesito que tú vayas y postres las manos en mi hija, porque mi hija está delirando. Y si tú no vas, no va a sobrevivir.
Esa era la necesidad de Jairo. Y esa necesidad lo empujó a hacer algo más allá de lo que usualmente él, como líder de la sinagoga, como fariseo, hubiese hecho en cualquier otra situación normal. No sorprende que un grupo de hombres y mujeres hubiesen decidido seguir a Jesús. Cuando Jesús le dice a Jairo, pues vamos, entonces va con él una gran multitud. Una gran multitud acompañan a Jesús. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar y analizar lo que estos versículos nos tratan de decir, pero en este momento de gran necesidad de este hombre, en este momento en que este hombre reconoce que la presencia del maestro es vital para que su hija pueda vivir, en este momento en la vida de este hombre, cuando él sabe que no tan solo la necesidad de que el maestro esté allí, pero que esté allí rápidamente, entonces comienza toda esta gente a aglutinarse alrededor de Jesús. Y entonces dicen que le apretaban, me imagino que no lo dejaban caminar. Y Jesús está tratando de caminar en medio de toda esta multitud para llegar a la casa de Jairo. Y yo me quiero imaginar lo que Jairo está pensando. Yo tengo esta necesidad, me urge que el maestro llegue a mi casa, pero toda esta gente, aleluya, lo está apretujando, lo está, aleluya, entorpeciendo para que él se pueda mover con la rapidez que él tiene que moverse. Y entonces mi hija pueda recibir sanidad por medio del toque del maestro. Debía haber estado pensando Jairo en algún momento, quizás esta gente van a detener al maestro al punto tal que no va a poder llegar a tiempo. Mi hija delira, mi hija necesita el toque del maestro. Gloria a Dios, aleluya. Y la gente sigue alrededor del maestro. Y van caminando, y van caminando, y van caminando, y entonces llega otra interrupción más. La Biblia nos dice que entonces llega la mujer del flujo de sangre. Esta mujer parece que ve toda esta multitud que está alrededor del maestro y decide, esta es una gran oportunidad para yo ir y tan solo tocar el manto de él, recibir sanidad en mi cuerpo, aleluya, y a lo mejor me puedo ir de aquí, nadie se va a dar cuenta de lo que yo hice, porque está toda esta multitud aglutinada aquí. Este es mi mejor momento para yo venir y tocar al maestro, aleluya. Nadie va a saber que fui yo, nadie va a saber que yo lo toqué, pero voy a recibir la sanidad y me voy a ir para mi casa sana, aleluya. Pero no pasó así. Usted sabe lo que dice la Biblia, aleluya. Cuando esta mujer tocó al maestro, el maestro sintió que poder salió de él, aleluya, virtud de sanidad salió de él, y entonces él se detiene y comienza a preguntarle a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Aleluya. Y comienzan los discípulos a decirle, pero maestro, ¿no ve que lo están apretujando? ¿No ve que hay mucha gente a su alrededor? ¿Cómo pregunta quién lo ha tocado? ¿Cómo es que usted quiere que sepamos, aleluya, quién lo ha tocado? Pero Jesús quería saber, aleluya, quién le había tocado en aquel momento, porque poder había brotado de él, aleluya. Alguien con fe le había tocado, alguien con fe había llegado donde él, alguien, aleluya, que necesitaba un milagro de Dios había agarrado, aleluya, del manto de Jesús y había recibido sanidad. Hay veces, mi amado hermano, que así tenemos que ser nosotros. Si tan solo le toco el manto a Jesús, aleluya, y no importa lo que haya alrededor, no importa la multitud, no importa cuánta gente esté allí, tenemos que tratar, aleluya, de echarle mano a la bendición, aleluya, que tiene Dios para nuestra vida. No podemos ser espectadores. Por ahí va el maestro y yo lo quiero ver desde lejos. Mira, por allá va, por allá va. No. Ay, alabacanda. Yo quiero ir a acercarme allí, yo quiero ir a tocarle allí. Aleluya, yo tengo una necesidad, aleluya, como tenía Jairo. Yo necesito sanidad. Yo necesito, aleluya, que el Señor obre en mi casa, en mis finanzas, en mi matrimonio, con mis hijos, con mi familia. Yo tengo que tocar al maestro. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Oh, aleluya. Esta mujer, después que lo toca, y el Señor pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Piensa en el momento de confusión, en el momento consumido en ese tiempo. A veces leemos la Biblia y comenzamos y llegamos hasta esa parte de la mujer del flujo de sangre, nos olvidamos de Jairo. Completamente nos olvidamos de que este hombre está allí con una necesidad, su hija delira, está a punto de morir. Pero entonces cambiamos rápido y seguimos entonces a la mujer del flujo de sangre, recibe sanidad y gloria a Dios, pero nos olvidamos de que hay un hombre allí en medio de aquel pueblo, en medio de aquella multitud que está pensando, pero ¿qué está pasando aquí? Primero toda esta gente se viene con el maestro, no puede llegar a mi casa a tiempo, y ahora encima de eso llega, aleluya, esta mujer toca el manto del maestro y ahora el maestro se detiene y quiere saber quién es la mujer que me tocó.
Y él está pensando, mi hija está en mi casa. Mi hija está en mi casa delirando. Yo tengo esta necesidad. Eso no ha cambiado en la vida de Jairo. Él todavía está como en pausa. Él está como en pausa en ese momento cuando Dios comienza, aleluya, cuando Jesús comienza a tener esta conversación con esta mujer. Jesús está ahí y Jairo está. ¿Pero qué está pasando aquí? Aleluya. ¿En qué momento esto va a seguir entonces ahora para mi casa? ¿Qué pasó aquí? Yo me imagino a Jairo, si tuviera el reloj en aquel momento estaría, pero maestro, mi hija está delirando. Esta ya recibió el milagro. Vámonos. Vámonos, estamos tarde. Debía haber estado impaciente, nervioso. Debió haber tenido ansiedad por aquella inesperada interrupción. Pero peor aún, aleluya, a Jairo se le complica aún más la situación. Porque si sigue leyendo los versos de la Biblia, entonces se percata que en el versículo 35 del capítulo 5 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Eso era un balde de agua fría detrás de un balde de agua fría. Primero la multitud detiene el paso del maestro. Luego entonces esta mujer de flujo de sangre llega, detiene el flujo del maestro, detiene el paso, el camino. Y ahora entonces llegan estos hombres a decirle al principal de la sinagoga: lo sentimos mucho ya, tu hija murió. ¿Para qué molestan más al maestro? Ya no lo necesita. Ya no te resuelve el problema. Ya él no va a poder hacer nada por ti. ¿Cuántas veces, mi amado hermano y hermana que estás aquí en este día, ha venido alguien, quizás un incrédulo, quizás un amigo, quizás un familiar, quizás un compañero de trabajo, quizás alguien que tú te has encontrado en la calle y te ha dicho: esa situación que tú tienes, esa necesidad que tú tienes, ese problema que tú tienes, esa enfermedad que tú tienes, lo lamento, mi amado hermano, no molestes más al maestro. Aleluya. Aleluya. Ese diagnóstico ya está. Ya yo no lo puedo cambiar. Ese resultado de laboratorio ya es el que es. Yo no lo puedo cambiar. ¿Cuántas veces ha venido alguien a tu vida y te ha dicho: no sigas arrodillándote más, porque ya acepta la realidad de lo que tu vida es? Acepta la realidad del diagnóstico, acepta la realidad de tu finanza, acepta la realidad de tu matrimonio, acepta la realidad de tu hijo, de tu hija, acepta la realidad. ¿Cuántas veces ha venido alguien a tratar de plantar esa negatividad en tu corazón? Aleluya. Aleluya. Y tú tienes que lidiar con esa situación, que a veces hace que aún como creyentes comenzamos a perder la fe. Aún como creyentes comenzamos a pensar: ¿lo recibiré o no lo recibiré? ¿Llegará o no llegará? ¿Llegará el maestro a tiempo o no llegará? ¿Seguiré viviendo con esta situación o cambiará? Y uno comienza ahí a maquinarse en la mente: ¿será o no será? ¿Será o no será? Cuando lo que debemos pensar es que sí va a ser, porque si el Señor lo dijo, lo va a hacer. Aleluya. Pero dice el versículo 36 del capítulo 5 de Marcos, dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Cree solamente. Que realmente ese es el mensaje, el nombre de este mensaje: cree solamente. Aunque las circunstancias parezcan adversas a ti, aunque parezca que no hay remedio por lo que tú estás pasando, Dios te está diciendo en esta hora: cree solamente. Aleluya. No hagas caso a lo que te dicen aquellos que son negativos. No hagas caso a lo que te están diciendo en esta hora: eso no puede ser. Cree en lo que te dice el maestro, y el maestro te dice en esta hora: cree solamente. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Aleluya. Mateo 17:20 dice:
Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Bendito sea el Señor. Cuando Dios dice yo quiero cambiar esto, simplemente cambia. Cuando Dios dice ese diagnóstico no me gusta y lo quiero cambiar, simplemente cambia. Dios tiene el poder para cambiar todas las cosas. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Pero Dios nos enseña una serie de cosas que tenemos que hacer como creyentes cuando estamos en este tipo de situaciones. Cuando nos enfrentamos a personas que están a nuestro alrededor, que quizás no tengan la fe que tú tienes, quizás no crean en lo que tú crees, quizás sean realmente incrédulos, como dice la palabra. Porque Jesús en el versículo, aleluya, 37 dice que no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Quiere decir que Jesús en algún momento dado entendía que aquellas personas que estaban allí con toda aquella negatividad, con toda aquella incredulidad, Él tenía que separarse de aquellas personas. Él tenía que decir, bueno, yo no puedo seguir más adelante, aleluya, con estas personas que están tratando de ser piedras de tropiezo a lo que yo quiero hacer, a la obra que yo quiero hacer, al milagro que yo quiero hacer, a la transformación que yo quiero hacer. Llega un momento dado, mi amado hermano, cuando tú dices, ok, yo te respeto, te quiero mucho, aleluya, pero yo de aquí en adelante tengo que seguir con aquellos que tienen fe como la que tengo yo. Oh, bendito sea el Señor. Llega un momento dado cuando tú tienes que decir, yo de aquí en adelante, mi amado hermano, te dejo aquí, porque yo de aquí para adelante voy con aquel que me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya, que Él me dará, aleluya, ese milagro que Él ya profetizó sobre mi familia. Oh, aleluya, que mis finanzas serán restauradas, que mi hija será sana, aleluya, que mi casa le servirá al Señor. Yo me voy con aquellos que creen, aleluya, que para mí hay salvación, que para mi familia hay salvación, aleluya. Yo no voy a seguir este camino con aquellos que solo quieren detenerme, diciéndome que no se puede, que es imposible, que ya todo está dicho. No, 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 no está dicho nada, mi amado hermano. Dios tiene la última palabra en tu casa, Dios tiene la última palabra en tu diagnóstico, Dios tiene la última palabra en cualquier situación que tú estás pasando en tu casa. Bendito sea el Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Hombre, aleluya. Es hora de que nosotros como creyentes entendamos que hay, sí, amigos, hay familiares, hay compañeros de trabajo, hay toda clase de personas con las que nosotros nos rodeamos, pero llega un momento dado, mi amado hermano, que usted tiene que empezar, aleluya, a echar a aquellos para un lado y tiene que comenzar a caminar una vida recta con el Señor y con aquellos que le van a dar fortaleza en medio de la tormenta, aleluya, aquellos que van a orar por usted, aquellos que van a ayunar por usted, aquellos que van a servir, aleluya, a su lado y no le van a desamparar porque son hombres de fe, hombres y mujeres de fe, bendito sea el Señor. Gente que orará por usted, gente que no, aleluya, no le va a dar miedo cuando usted lo llame y le diga, mira, este es mi diagnóstico, te voy a orar por ti. Ni le importa el diagnóstico, voy a orar por ti, Dios va a hacer una obra en tu vida. Aleluya, esa es la clase de persona con la que usted y yo tenemos que rodear, bendito sea el Señor. Finalmente, cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, se encontró con un panorama desolador. La Biblia lo describe y le dan a uno hasta ganas de llorar. Cuando Jesús llega a aquella casa, ya tenían gente gritando, ya tenían gente que estaban llorando, ya tenían gente que estaban haciendo allí un espectáculo grandísimo porque la niña había muerto. Y para los que no lo sabían, los judíos tenían la costumbre de que cuando una persona moría en su casa, ellos contrataban personas para que fueran a la casa a gritar y a llorar. No sé cuál era la idea. En Puerto Rico eso la gente va de gratis. Sí, los judíos le pagaban a gente para que fueran a sus casas a gritar, a llorar y a crear una revuelta. Te llamaba a mi abuela cuando murió una persona en la calle y ella iba de gratis, no cobraba nada por eso. Pero los judíos tenían esa práctica, tenían esa costumbre de llamar personas para que fueran hasta allí y comenzaran a llorar a la persona que había fallecido. Y usted conoce, aleluya, la historia. En el versículo 38-39 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Oh, y ya usted sabe lo que pasó, porque cuando usted le dice a un incrédulo allá afuera en este día, no, a mi hija le dieron este diagnóstico, pero yo creo que eso no es, aleluya, Dios me dijo que Él la va a sanar, Dios me dijo que Él la va a curar. Entonces comienzan a mirarte como si tú fueras una persona rara. Sí, usted es fanático. Este está medio, no sé, a José
Tan inteligente que era José antes. Aleluya. Y míralo ahora creyendo esas cosas, teniendo el diagnóstico. Le dijeron lo que le dijeron y todavía él cree que Dios le va. Todavía él cree que Dios va a hacer una... Si ya tiene el diagnóstico. Como si el papel ese pudiera más que la sangre de Cristo. Como si ese papel pudiera más que el poder de Dios. Pero hay 2 o 3 personas allá afuera que esa es la manera como piensan. Por eso es que tenemos que discernir. Y si esta persona es de los que piensa así, pues yo tengo que coger un poquito de distancia de esa persona. Porque esa persona poco a poco el enemigo la puede usar para tratar de sacarme a mí del lugar donde yo debo estar, de la fe que yo debo tener. En vez de una fe fortalecida, si yo me rodeo de personas negativas, puedo empezar a flaquear y a flaquear, a flaquear. Hasta que llega un día que ya yo me siento como que mi fe está tan débil que ya no puedo seguir, ya no puedo creer en aquello que Dios me prometió. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice que cuando Jesús entró allí, vio todo aquello, le dijo: ¿por qué están alborotando? ¿Por qué están llorando? Si esta niña no está muerta, esta niña solamente duerme. Se burlaron de Jesús. Y él terminó echando de aquella casa a todos aquellos incrédulos. Él terminó dejándolos que se fueran. Le dijo: váyanse de aquí, ustedes aquí no componen nada. No ayudan al problema. No están ayudando a la acción. Yo te estoy diciendo que ella duerme, por lo tanto duerme. Váyanse de aquí, déjenme solo con ella. Y entonces entró con el padre, la madre y aquellos que estaban con él: Pedro, Jacobo y Juan. Los más cercanitos. Siempre tenemos gente que están. Siempre hay gente que está dispuesta a orar por usted, a batallar con usted. El viernes llamamos aquí un ayuno y oración y siempre apareció, y después le gustó tanto que el sábado volvimos otra vez. Aleluya. No, usted va a la iglesia, ya la iglesia cuando uno dice ayuno y oración ya no se llenan, pero gloria a Dios que siempre hay un remanente, aleluya, que dice presente cuando el Señor necesita que alguien batalle, aleluya, por la obra del Señor. Marcos 5:41 dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Me llamó la atención cuando leí ese versículo y comencé a buscar. Yo no soy médico, ni he estudiado medicina, así que lo que voy a decir estoy como el loro repitiéndolo de algún sitio que encontré. Pero los doctores dicen que una persona está muerta clínicamente cuando su corazón deja de latir, su respiración y circulación se detienen, y que de 4 a 6 minutos más tarde entonces ocurre lo que llaman la muerte biológica. Y cuando llega la muerte biológica en esa persona, comienzan las células del cerebro a morir por falta de oxígeno, y resucitar a esa persona en esta etapa ya es completamente imposible. Y cuando leemos esos textos del capítulo 5 de Marcos, tenemos que entonces entender que este era precisamente el estado en el que se encontraba aquella hija de Jairo. La hija de Jairo, en algún momento dado, mientras Jesús caminaba, aleluya, de la orilla del mar hasta la casa de Jairo, aleluya, en ese momento, en ese caminar, en todas esas interrupciones, la niña comenzó el corazón a fallarle, comenzó su sistema respiratorio, aleluya, a dejar de funcionar, su sistema sanguíneo se detuvo, y entonces llegó el momento en que comenzaron sus células cerebrales a morir por la falta de oxígeno en su cuerpo, y entonces la niña terminó declarada completamente muerta. Aquí dice: de 4 a 5 minutos más tarde ocurre la muerte biológica. Y cuando leemos este texto bíblico debemos asumir que definitivamente pasó más de 4 o 6 minutos en lo que Jesús llegó a la casa de Jairo. Por lo tanto, la niña había sido declarada completamente muerta. Su corazón, aleluya, dejó de palpitar. Su sangre dejó de fluir. Sus pulmones dejaron de tomar aire. Completamente muerta. En términos médicos americanos dicen flatline. That's it. Allá en Puerto Rico decíamos 10-7. Me fuiste a 10-7. Pero mire qué interesante. La niña estaba muerta. Pero cuando Jesús le habló, cuando Jesús le habló a aquella niña que ya estaba en aquella cama muerta, aquel corazón que había dejado de palpitar comenzó a palpitar. Aquellos pulmones que ya se habían cerrado porque no estaban respirando comenzaron a respirar.
aquella sangre, aleluya, que ya estaba coagulando en aquel cuerpo, aleluya, comenzó a circular por aquel cuerpo. Y aquellas células que habían muerto en aquel cerebro, oh, rabacata la vasalla, comenzaron a volver a funcionar, comenzaron a tomar vida, aleluya. Y aquella niña se levantó de aquel lugar donde estaba, aquella niña muerta que ya, aleluya, ya nadie daba esperanza, que todo el mundo decía todo está perdido, había comenzado a levantarse, aleluya, se había podido restablecer solamente porque el Señor le habló, aleluya. Cuando Jesús habla, no importa la situación que estés pasando, oh, aleluya, cuando Jesús habla, no importa cuál sea el diagnóstico, no importa cuál sea la condición, no importa cuán severo pueda ser, entonces comienza todo a volver a su normalidad, aleluya. Entonces comienzan las cosas a caer en su lugar, aleluya. Aquel matrimonio que no tenía solución, cuando Dios habla comienza a ponerse todo bien, aleluya. Aquellas finanzas que parecía que no tenían, aleluya, ninguna manera de solucionarse, cuando Jesús habla comienzan las cosas a caer en su lugar. Cuando Jesús habla, comienza la gente a llamarte y te decirte, ay, Arabacaya, yo siento la presencia, aleluya, del Señor. Cuando Jesús habla, comienza la gente a llamarte y te dice, ¿te acuerdas de aquel trabajito que yo tenía para ti? Aleluya, que te había dicho que no tenía los chavos, ahora los tengo, ven para que trabaje. Aleluya, ¿te acuerdas de aquella modificación del préstamo que teníamos pendiente? Aleluya, que no había pasado. Yo no sé qué pasó aquí, pero en el banco, aleluya, me dijeron que te llamara porque ya estaba disponible. O yo no sé si Dios le está hablando aquí a alguien en esta hora, pero el Señor está hablando a tu situación en esta hora. Dios está hablando de ese diagnóstico negativo que tú tienes en tu casa, aleluya, con un hijo, con una nieta, con un nieto, y Dios te está diciendo, yo tengo el control. Cree solamente, bendito sea el Señor. Todo lo que toma es una palabra de Jesús y todo vuelve a su lugar. Eso es todo lo que toma. Una palabra de Jesús y todo vuelve a su lugar. Me llama la atención y con esto termino. Le dije que iba rápido, no sé, siento un fuego por dentro y si me detengo no sé qué va a pasar. Aleluya. Pero me llama la atención que la mujer del flujo de sangre había padecido de su condición por 12 años. Y cuando miro, me percato, me doy cuenta que la hija de Jairo tenía precisamente 12 años. Y me encuentro con que en esta historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, aparece este número 12 2 veces. Y en mi casa yo como que me revolcaba por dentro. Yo decía, este número 12 aquí tiene que decir algo, aleluya. Yo sé que Dios ha permitido que este número esté aquí 2 veces porque Él quiere dejarnos saber algo. Hay alguna revelación que Dios quiere, aleluya, dejarnos saber con este número aquí 2 veces. No puede ser casualidad que esta mujer haya sufrido, aleluya, esta condición por 12 años, que la hija de Jairo hubiera tenido 12 años. Y comencé a buscar y me encontré con que el número 12 representa la consumación del reino y la bendición de Dios para su pueblo. Significa dominio, soberanía, conquista y abundancia. Otros teólogos dicen que indica la perfección de gobierno, el servicio, la potestad y la protección. Y cuando, aleluya, me puse a pensar y yo dije servicio, la potestad y la protección, y llegué a la conclusión de que, aleluya, esto tiene todo sentido con lo que está pasando en esta historia. Cuando tú buscas y te acercas a Jesús, comienzas a encontrar, aleluya, un Dios que es compasivo, un Dios, aleluya, que está listo para servir. Cuando te acercas a Jesús, entonces tú comienzas a ver, aleluya, que Él tiene toda la autoridad, que Él tiene la facultad, que Él tiene el poder, aleluya, sobre cualquier problema que tú puedas estar enfrentando. No hay nada que se pueda presentar ante Jesús que sea mayor que Él, que tenga más autoridad que Él, que tenga más facultad que Él. Aleluya, Él todo lo creó, todo lo gobierna, todo lo puede. Él es el que tiene el poder, tiene la facultad para poder, aleluya, sanar cualquier enfermedad, hacer cualquier cosa, aleluya, que tú en lo natural no puedes hacer en lo natural. Jesús, aleluya, lo puede hacer solamente cuando Él habla. Solamente cuando Él habla comienzan a cambiar las cosas, comienza a cambiar la atmósfera, comienza a cambiar, aleluya, tu situación. Aquello que parecía negativo, cuando Él habla, oh Rabacatarabasaya, cuando Él habla tú comienzas a sentir que el ambiente en tu casa comienza a cambiar. Oh, aleluya, las cosas parecen negativas en lo natural, pero en lo sobrenatural tú sabes que hay algo que se está moviendo. Hay una nube que te está rodeando, aleluya, y esa nube te dice tranquilo, tranquila, aleluya, porque yo estoy ahí, yo estoy hablando
metido ahí, yo estoy metido ahí. Tú solamente confía, tú solamente crees, tú solamente sostente. Aleluya, porque yo voy a orar, yo voy a hacer la obra, yo voy a hacer la transformación. Bendito sea el Señor. Dice que cuando te acercas a Jesús, puedes tener la seguridad que serás protegido por Él. Nada ni nadie, nada ni nadie, nada ni nadie podrá destruirte cuando Jesús está contigo. Yo no sé si usted se puede poner de pie en esta hora. Oh, bendito sea el Señor. Yo le dije que iba rápido. Yo le dije que iba rápido. Pero es que yo sentía una unción poderosa en esta tarde. Aleluya. Oh, yo sentía que el Señor, aleluya, quería hablarnos, aleluya, de su poder, de su facultad, aleluya, de todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Porque hay muchos creyentes en este tiempo que están pasando por situaciones difíciles. Hay muchos creyentes en este tiempo que, al igual que aquellos que no creen, están, aleluya, visitando médicos, pasando por situaciones económicas, sus familiares, su matrimonio, su vida, su casa, todo está, pareciera que está en peligro, aleluya. Y nosotros necesitamos de vez en cuando que el Señor nos recuerde, como lo ha hecho en este día, que nosotros tenemos que creer solamente. Que nosotros tenemos que creer en Él solamente. Yo no sé si usted está aquí en esta tarde y usted necesita oración, aleluya. Yo no sé si usted es alguien que, como Jairo, comenzó ese transcurso con el maestro. Yo no sé si usted, como Jairo, fue a buscar al maestro un día en aquella gran multitud y ha comenzado a caminar, y en ese peregrinaje con el maestro usted se ha dado cuenta que todavía no ha llegado. Oh, usted puede ver su casa al final de la calle, pero todavía el maestro no ha llegado con usted. Todavía hay alguien que está deteniendo al maestro con usted. Todavía hay alguien, aleluya, que está ahí en medio de esa multitud y le dice: maestro, pero ¿y yo qué? Y el maestro se ha detenido a tratar de ayudar a aquella persona, y usted está viendo eso que está sucediendo. Usted, pero ¿y yo qué? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Sabe que yo comenzaba a batallar con esa pregunta en mi casa mientras escribía estas palabras? Yo decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué hay gente que cree? ¿Por qué hay gente que cree en ti? ¿Por qué hay gente que está esperando en ti? Mas sin embargo parece que el día no llega. Parece que el día se hace más largo. Parece que hay más interrupciones en el camino. Y el Señor me decía: hijo, es que hay personas que yo sé que pueden aguantar un poquito más, aleluya, que aquellos que yo me estoy deteniendo, que aquellos que yo le estoy supliendo la necesidad en ese momento. Oh, aleluya, hay personas que yo sé que aguantan una semanita más, que aguantan un mes más, que tienen la fuerza, que tienen la fe, que tienen, aleluya, la entereza de poder esperar por mí un poquitito más, aleluya. Pero Él entiende que hay personas que no tienen esa, aleluya, esa habilidad que quizás tú y yo tengamos en ese día. Yo no sé si es que hay alguien como Jairo, que se siente en este momento que todo eso que pasa a su alrededor es como si fuera una distracción, una interrupción, que pareciera que ya casi estoy en casa, pero llega alguien, llega algo y detiene al maestro, y sale el que está en la esquina. Pero ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Yo no sé. Yo no sé si es que hay alguien. Pero mientras usted decide si usted quiere pasar al frente o no, si usted pasa al frente, tenemos personas para orar por usted. Y las personas ni saben que van a orar por usted, pero tenemos personas que van a orar por usted. Aleluya. Brother Justin, if you can come forward. Aleluya, you can help us pray. Queremos orar por usted porque sabemos que hay personas, aleluya, que están sintiéndose como Jairo en algunos momentos. Señor, ¿y yo qué? Señor, ¿y yo qué? Si voy contigo, Señor, yo fui el que te fui a buscar, Señor. Yo llegué aquel día, aleluya, en medio de aquella multitud, y el que te hablé fui yo. Yo te dije: yo quiero, Señor. Gloria a Dios. Y quizás tú hoy te sientes como: ¿cuándo me tocará a mí? ¿Cuándo me tocará a mí? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Brother René, si puedes pasar por aquí, ayúdanos a orar también. Aquí somos una iglesia donde todos participamos, todos oramos, aleluya. Todos tenemos la unción de Dios, aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Oh, el altar está abierto, iglesia. El altar está abierto, iglesia. El altar está abierto, iglesia. Jesús te dice en esta hora: cree solamente. Cree solamente. Esa niña de esa historia estaba muerta, pero cuando Jesús habló, la niña revivió, aleluya. Todos
todo su organismo, todo su cuerpo comenzó a funcionar de nuevo. Dios lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer contigo. Oh, aleluya. Aleluya. Derrama tu gloria en esta casa, en esta hora, Señor. Derrama tu gloria en esta casa ahora, Señor. En el nombre de Jesús.